Amén. Amados hermanos, es una alegría realmente que podamos estar reunidos una vez más, juntos esta noche. Y realmente es una alegría para mí tener una vez más la posibilidad de considerar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero antes de considerar su palabra, como decíamos recién, vamos a encomendar nuestras vidas y vamos a pedirle al Señor que Él pueda ayudarnos, porque Él es el autor de esta palabra por su Espíritu. Y que también nuestros oídos puedan estar dispuestos esta noche. Los mensajes a estas 7 iglesias concluyen todos de la misma forma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, en esta noche queremos honrar primeramente tu nombre, bendecirte, porque tú eres digno de ser exaltado, glorificado. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos sigues concediendo cada semana de poder estar delante de ti, Señor, perseverando en escuchar tu palabra y ser perfeccionados por medio de tu santa palabra. Señor, amamos tu persona, amamos tu voluntad y amamos también tu palabra. Y en esta noche, una vez más, te pedimos que nos guardes, que guardes a los hermanos, de mí mismo, y que realmente seas tú, Señor, por tu Espíritu Santo, el que estés hablando, el que estés indicando, enseñando, Señor. Tú nos prometiste que tu Espíritu nos iba a enseñar y nos iba a guiar a toda verdad. Y en esta noche, Señor, ese es nuestro deseo. Te agradezco por los hermanos que están reunidos, por aquellos que se van a ir conectando, por los que van a escuchar. Señor, y guárdanos de nosotros mismos. Te pedimos que esta noche, Señor, nos ilumines a través de tu santa palabra, Señor. Queremos escucharla, atesorarla, pero por sobre todas las cosas, honrarla poniéndola en práctica, Señor. Atesorándola, poniéndola en práctica. Señor, para que tu corazón pueda ser un corazón lleno de felicidad, lleno de gozo. Señor, no queremos entristecerte, queremos que tú estés feliz, mirando cómo tu iglesia, Señor, escucha tu palabra y te obedece. Señor, límpianos en esta noche, límpianos por medio de esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Y una vez más, Señor, te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos amados, entonces hoy hemos llegado al 6º mensaje de las 7 iglesias, a la 6ª iglesia, que es la iglesia en Filadelfia. Recuerden, hermanos, que habíamos dicho, y creo que se repitió algunas veces, que para poder comprender mejor estos mensajes del Señor a sus iglesias, es necesario que no solamente podamos tener la experiencia de haber nacido de nuevo y de ya ser parte del cuerpo de Cristo de manera universal, sino la idea de Dios es que también cada uno de nosotros pueda tener la vivencia y la experiencia de la vida de iglesia local. La iglesia universal es una cosa y está compuesta por todos los hermanos que habitan hoy en esta tierra, ¿verdad? También aquellos hermanos que ya no están con nosotros, ya están con el Señor, son parte de la iglesia universal. Pero esa iglesia universal que contiene a todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tiene su expresión en cada ciudad, en cada localidad, en cada grupo creado por el Señor, donde se vive la vida de iglesia, las enseñanzas de Dios de manera práctica. Y si no tenemos la experiencia de la vida local, si no estamos congregándonos, si no estamos perseverando en la iglesia local, toda la Biblia, pero de manera particular estos mensajes de el Señor a sus iglesias nos van a ser un poco más difíciles de comprender. Pero qué alegría cuando podamos entender mayormente, porque estamos ahí viviendo y tratando de aprender de aquello que el Señor dijo a sus iglesias en aquella época, y que nosotros al leer eso lo podemos aplicar el día de hoy. Hermanos, estas iglesias en Asia Menor, que son 7, como decimos y venimos repitiendo, son 7 iglesias que existieron efectivamente, históricamente hablando. El Señor elige a estas 7, habían otras, no solamente estas 7, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea,
sino que también habían otras como Hierápolis, había otra iglesia en Colosas, que estaban en esa zona, en esa región, pero el Señor elige a estas 7 porque Él quiere no solamente enseñarnos a través de estas 7 iglesias históricas, sino también el Señor quiere proyectar una profecía, porque cada iglesia, como venimos diciendo, representa un periodo de su iglesia universal en estos 2000 años antes de su segunda venida. Y hoy llegamos a la 6ª iglesia, que está representando el periodo después de la Reforma. Acuérdense, la primera iglesia nos habla de la iglesia apostólica en el primer siglo, Éfeso. La segunda iglesia, Esmirna, representa el periodo de sufrimiento, de persecución hasta el 300, desde el primer siglo al culminar hasta el 300. Después vemos la iglesia en Pérgamo desde el 300 hasta el 500, ¿verdad? Esa mezcolanza, esa unión con el mundo. Y después vemos, hermanos, el periodo más difícil, más oscuro, más degradado, el tiempo de la iglesia en Tiatira, que está representando ese periodo desde el 500 hasta el 1500. Ese sistema católico, romano, papista, como siempre venimos diciendo, que el Señor le dice que ha conocido las profundidades de Satanás. Entonces, después de ese periodo muy largo, el Señor es como que levanta a algunos hermanos de manera especial para efectuar una reacción, que es la Reforma Protestante. El personaje más conocido en esta Reforma Protestante es Martín Lutero, y en el 1500 en adelante, entonces hay ese cisma de la iglesia, donde algunos hermanos empiezan a restaurar y a recuperar aquello que tenía que ser recuperado, y hay muchas cosas importantes que se recuperaron después de aquella caída tan grande de la iglesia de Dios en la historia. Pero como sabemos, hermanos, el protestantismo que escapa de Babilonia, de la gran ramera de Jezabel, representada por la iglesia en Tiatira, no restauró todas las cosas y también se volvió una iglesia muerta. Comenzó bien, pero no, el Señor le dice, no he hallado que tus obras hayan sido bien acabadas, perfectas, delante de mí. Y el Señor pretende que las cosas puedan restaurarse perfectamente, porque Él es perfecto. Y entonces, hermanos, esta iglesia o este periodo de la iglesia protestante entra en ese denominacionalismo, empiezan a haber divisiones, la iglesia se vuelve iglesia de Estado y las personas creen que son cristianas porque nacen en ciertos países, y entonces cae en una muerte espiritual. Por eso el Señor le dice a esa iglesia en Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por ende, hermanos, la iglesia en Filadelfia es otra vez una reacción para salir no solamente del catolicismo, no solamente del protestantismo, no solamente del catolicismo, sino también del protestantismo, que cayó en esa estructura legalista, un poco religiosa también y nominal, y por eso hay una reacción de algunos hermanos que surgen en el 1800 y empiezan a restaurar la visión del cuerpo de Cristo, la vida de iglesia que no había sido restaurada hasta ese tiempo. Entonces, hermanos amados, de las 7 iglesias, esta iglesia, Filadelfia, es el punto más alto, así como Tiatira es el punto más bajo, la más negativa y la que más tiempo duró. Filadelfia, sin embargo, no solamente es la iglesia que no recibe ningún reproche, sino que es una iglesia que también es aprobada, elogiada por el Señor, recompensada por el Señor. Por eso, hermanos, Filadelfia es la iglesia modelo de las 7. Nosotros debemos estudiar este mensaje del Señor a esta iglesia, examinar, entender paso a paso y comprender por qué, hermanos amados, el objetivo de Dios es que todas sus iglesias puedan ser aprobadas, así como fue aprobada la iglesia en Filadelfia. Esta es una iglesia modelo, esta es una iglesia que tiene que tener, todas las iglesias de la tierra deben tener como objetivo poder vivir y experimentar también lo que vivieron aquellos hermanos, históricamente hablando, en aquella época donde se escribe Apocalipsis en el 95,
pero también en ese periodo de restauración de la vida de iglesia desde el 1800 en adelante, por aquel grupo de hermanos que vamos a hablar un poquito. Pero vamos a hablar primeramente, hermanos, de la ciudad. Filadelfia es una ciudad que, digamos, fue fundada por un rey que se llamaba Eumenes II. Este rey Eumenes II era un rey de Pérgamo y tenía un hermano que se llamaba Átalo, el hermano Átalo o Átalo II. Este hermano era muy cariñoso con su hermano, lo ayudaba, era muy compañero. Y por ende, cuando lo tuvo que suceder, porque lo tuvo que reemplazar, digamos, Eumenes II le dedica esta ciudad que había él fundado y le pone como nombre, digamos, en honor a su hermano amado. Entonces le llama Filadelfo, porque Filadelfo significa el que ama a su hermano. De ahí surge el nombre Filadelfia, ¿verdad? Esta ciudad, hermanos, sufrió varios terremotos. Algunos de ellos encontramos los más importantes en el 17 y en el 23, y es una ciudad que fue reconstruida también por algunos reyes. Tiberio también colaboró para reconstruir esta ciudad, y hasta hoy en día, hermanos, esta ciudad de Filadelfia existe. No fue destruida completamente, no desapareció como las otras. Las únicas dos ciudades que hoy en día permanecen y existen como ciudad son la iglesia en Esmirna, la ciudad de Esmirna, y la ciudad de Filadelfia, con nombres diferentes. La ciudad hoy, hermanos, tiene un nombre que se llama Al-Seir, que es un nombre musulmán, que significa ciudad de Dios. Hermanos, si hoy ustedes van a Turquía, y hacen un recorrido en esa zona donde estaban estas ciudades, van a llegar a esa ciudad, Al-Seir, musulmana, pero que todavía van a encontrar hermanos cristianos que tienen un testimonio en ese lugar y que se reúnen hasta hoy. O sea, el testimonio del Señor ha durado a lo largo de todos estos años en esa ciudad que el Señor aprobó. Y lo que van a encontrar en esa ciudad, si ustedes van a YouTube a ver, por ejemplo, van a encontrar que en esa ciudad, en el centro de esta ciudad, hay 2 o 3 columnas enormes que quedaron de aquel lugar donde la iglesia primitiva se reunía, o la iglesia del Señor se reunía. Digamos que de todos esos terremotos, estas columnas permanecieron y son muy grandes, muy anchas, y es lo que caracteriza a esta iglesia. Y es interesante que el Señor, al final de esta carta, le dice a los vencedores que los iba a hacer columnas de Dios en el templo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la columna es característica de esta ciudad y es como, es como nuestro palacio de los López, o es como el obelisco de Buenos Aires, es como el Coliseo de Roma y otros monumentos que caracterizan a las ciudades. Este monumento que quedó son estas columnas muy grandes, altas y amplias que quedaron ahí en la ciudad. Hermanos amados, la palabra, como decíamos recién, viene del griego Filadelfia, de fileo, que significa amar, está compuesta de 2 palabras griegas, fileo, que significa amar, y adelphos, que significa hermano o hermanos. Entonces podemos decir que esta iglesia, el nombre que recibe esta iglesia, porque las iglesias recibían el nombre de donde estaban viviendo, de esta ciudad, es amor fraternal. Hermanos, esta es una iglesia aprobada y podemos decir que la base para que Dios pueda aprobar a sus iglesias es el amor. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. No el amor humano, sino el amor de Dios, que es el amor ágape. Y esa es la base sobre la cual el Señor va a poder aprobar a sus iglesias. No el conocimiento, no las obras, aunque son importantes, aunque el conocimiento es importante, no los dones, no las actividades, todas cosas importantísimas. Pero si, hermanos amados, queremos ser aprobados por el Señor, si nosotros queremos que el Señor también nos apruebe, nosotros debemos entender que debemos amarnos como hermanos. Amor fraternal no solamente habla del amor de Dios. Pablo decía
que en vano yo puedo conocer todos los misterios, hablar en lenguas, dar todas mis posesiones para los necesitados, hasta inclusive dar mi cuerpo para que se queme. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, la base sobre la cual Dios aprueba a sus hijos y a sus iglesias es el amor. Y es el amor fraternal, amor entre hermanos. O sea, esta iglesia había superado todo tipo de enseñanza que hacía que en el cuerpo de Cristo haya o hubiese esas diferencias de razas, de culturas, de posiciones, inclusive esas enseñanzas de los nicolaitas que tenían como objetivo ponerse por encima de los demás. Filadelfia vence. Filadelfia, todos se llaman hermanos, aunque tienen funciones distintas, aunque tienen roles diferentes. Es muy importante, hermanos, que podamos llamarnos hermanos. El Señor le dijo a sus discípulos que no se dejen llamar por ninguno en la tierra. No llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, que es Dios. Y no llamáis a nadie maestro, ni tampoco dejen que nadie les llame maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Entonces nosotros debemos aprender a renunciar a todo tipo de títulos, de etiquetas, crean esa diferenciación en la iglesia o esa división en la iglesia hasta de posición, porque la iglesia modelo es el amor de hermanos, el amor entre hermanos, todos siendo uno en Cristo con diferentes funciones, pero todos recibiendo el apelativo de hermanos. Qué precioso que haya un hermano que capaz ocupa un rol y una función donde está más en vista, pero a él se lo llama el hermano tal. Qué precioso es. Y así debemos conducirnos, amados hermanos. Vamos a empezar a leer entonces, hermanos, versículo por versículo, para considerar esta carta que nos tiene que enseñar muchas cosas en esta noche. El versículo 7 dice así, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Hermanos, qué importante entender rápido esto. La iglesia en Filadelfia, no la iglesia de Filadelfia. Una cosa es en y otra cosa es de. La iglesia es del Señor, pero la iglesia, como vive en una ciudad, entonces la palabra siempre nos muestra el principio de que es la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Corinto, o sea, los hermanos todos que viven en una determinada localidad o ciudad son la iglesia en esa ciudad. Entonces, dice la palabra, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acuérdense, hermanos, que el Señor siempre se presenta con una credencial, porque Él va, esa credencial, esa definición que el Señor mismo se da, tiene mucho que ver con la condición espiritual de la iglesia. Y aquí el Señor dice que Él es el santo, hermanos. El santo porque Él realmente es santo, hermanos, y Él es apartado de toda inmundicia, impureza y pecado. Y no es solamente santo, sino que es 3 veces santo. Y Él quiere una iglesia santa. Y como esta iglesia realmente había recuperado y caminado con sus vestiduras limpias, Él se presenta como el santo. Pero ese periodo que representa la iglesia en Filadelfia, era necesario empezar a predicar no solamente las verdades tan importantes que fueron recuperadas con la Reforma Protestante, sino que también era importante, hermanos, empezar a restaurar la santificación, la pureza de su iglesia. Hermanos amados, el Señor aborrece el pecado y el Señor es un Dios santo que no tolera el pecado y Él no va a tolerar el pecado en su casa. Él quiere una casa limpia, una casa ordenada, una casa santa y digna porque Él es santo y por ende nosotros debemos buscar con toda nuestra fuerza el caminar en santidad porque Él es santo. Y en ese periodo del 1700, casi llegando al 1800, surgen hermanos que no solamente predicaron aquellas verdades como la justificación por la fe, la sola gracia, el solo Cristo, solo Dios, gloria, estos 5 solas de la Reforma, sino que también empezaron a dar un énfasis a la santificación.
del creyente, a una vida santa y sin mancha. Y hoy, amados hermanos, también nosotros estamos llamados a vivir de una manera perfecta y a caminar sin manchas delante de Dios, porque Él es santo, también nosotros debemos ser santos. Hermanos, Él es el verdadero. Hermanos, el Señor es no solamente el camino, no solamente la vida, sino también la realidad. Él es la verdad. Él es la esencia de la vida de iglesia. Señor, amados hermanos, si nosotros no tenemos la realidad en nosotros, el contenido del mismo Cristo habitando en la iglesia y en cada uno de nosotros, es difícil que podamos restaurar cualquier cosa o que podamos ser vencedores, porque necesitamos recordar que no solo el Señor es santo, sino también es aquel que es el verdadero. Él es el cumplimiento y la realidad de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, y Él vino para cumplir en el sentido de que ya no hay sombra, sino hay una realidad en el momento que el Señor Jesús se hace hombre y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó en medio nuestro lleno de gracia y de verdad. El Señor es el verdadero y es la realidad. Y nosotros, si queremos ser libres, amados hermanos, no solamente debemos conocer la verdad para ser salvos, que es Jesús, sino también debemos permanecer en la verdad, experimentar en la vida de iglesia la verdad, y la verdad es la palabra espiritual vivida, la experiencia del Cristo que no solo vive en nosotros para salvarnos, sino que Él está hoy llevando a cabo ese trabajo de santificarnos por medio de esta realidad de su persona y de su espíritu en cada uno de nosotros. Pero aquí también, hermanos, el Señor dice, el que tiene la llave de David. Y esta llave dice que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esto hace referencia a un pasaje en Isaías, al capítulo 22. Y yo quisiera que los hermanos puedan acompañarme un ratito para que veamos en Isaías, al capítulo 22, desde el versículo 15. Aquí nosotros vemos, amados hermanos, una situación donde el Señor le dice a Isaías que vaya a hablar con una persona que estaba encargada de cuidar los tesoros en el templo de David o en el templo de Salomón, ¿verdad? Porque fue David el que recibió la orden y los gráficos, los diseños por la mano de Dios para crear el templo, para hacerle casa al Señor, pero fue Salomón el que llevó a cabo esa obra. Y en ese templo, hermanos, habían cámaras donde se guardaban tesoros, riquezas, oro, plata, un sinfín de cosas, que eran cosas muy preciosas. Dice la palabra de Dios que cuando terminó de construirse el templo, todos los tesoros que había acumulado David fueron guardados en las cámaras del templo. Y había personas que tenían la responsabilidad de guardar y de cuidar. Y uno de ellos se llamaba Sebna, era un mayordomo. Pero vamos a ver lo que le dice el Señor a Sebna, hermanos. Miren ahí en el versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así. Le dice a Isaías, ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a una bola por tierra extensa, y allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Hermanos, lo que le manda decir el Señor a Sebna por medio de Isaías era que él, siendo tesorero en la casa de Dios, él no estaba siendo diligente en esta administración. Él estaba buscando su propio provecho y estaba utilizando esos fondos, podemos decir, para construirse cosas para él. Inclusive se había construido un sepulcro en la roca como los ricos. O sea, Sebna puso los intereses suyos a los intereses de la casa de Dios, y por eso el Señor le dice que él iba a ser sustituido por otro, iba a ser llevado lejos a Babilonia,
y que iba a sufrir vergüenza. Y en el versículo 19 le dice, te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Y miren ahora quién aparece. Ahora aparece en el verso 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. O sea, hermanos, esta expresión que el Señor Jesús utiliza diciendo que Él tiene la llave de David, viene de Isaías capítulo 22 y de este episodio donde Sebna fue sustituido por Eliakim, que era el hijo de Hilcías. Sebna fue sustituido porque fue negligente, porque antepuso sus intereses a los intereses de la casa de Dios. Y entonces el Señor llama a otro y lo viste con las vestiduras de Sebna, lo viste, le da la autoridad que tenía Sebna, se la da a él y le da la llave. La llave, hermanos, representa autoridad. La llave representa esa delegación de autoridad de parte de Dios para tener esa responsabilidad y ese cuidado de los tesoros, de las riquezas en la casa de Dios. Y hoy, hermanos amados, el mismo Señor Jesús dice que Él es el que ha recibido esa llave de parte del Padre y Él es el encargado de la administración de las riquezas que hoy están en la iglesia. Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia, sino que también Él es el sumo sacerdote que está encargado de cuidar esos tesoros. Y la palabra dice en Colosenses que el misterio de Dios es Cristo. Y dice que es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y a Él se le ha dado la llave y Él tiene hoy la autoridad en su iglesia. Y si Él tiene la autoridad, es a Él que debemos escuchar, es a Él que debemos preguntar y es a Él que debemos recurrir para poder tener y experimentar esas riquezas que están administradas por nuestro sumo sacerdote y nuestra cabeza. Hermanos, muchas veces el Señor, siendo cabeza, Él también delega esta autoridad a sus siervos. Ustedes se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y Pedro recibió las llaves. Y Pedro es el que por primera vez abre la puerta predicando el evangelio en el día de Pentecostés para todos los judíos, para que puedan entrar al reino de los cielos. Y es el mismo Pedro el que abre la puerta para los gentiles en Hechos al capítulo 10 en la casa de Cornelio, donde ahí también él predica el evangelio para los gentiles. O sea que el Señor a veces se complace en delegar su autoridad a sus siervos. Y hermanos amados, nosotros no debemos ser como Sebna, sino debemos ser como Eliakim. A veces el Señor nos concede la gracia de poder tener un trabajo, de poder tener una responsabilidad y nos encomienda una actividad, pero el Señor nos llama a ser fieles. ¿Para qué? Para que nadie tome el lugar que el Señor te dio. Y si el Señor, hermanos, a veces nos cierra la puerta, esa puerta ya no se abre. Hermanos amados, Jesús es el que tiene la llave de David y Él cuando abre, nadie cierra. Y cuando cierra, nadie puede abrir. Hermanos, ¿ustedes saben quién cerró el arca de Noé? Hermanos amados, el Señor había decidido juzgar a la tierra con el agua y había advertido a esta gente, pero llegó un momento donde el mismo Dios, dice la palabra, que Él mismo fue el que cerró el arca que construyó Noé. Y ya no se pudo abrir esa arca y vino el diluvio y todos los que no estaban en el arca perecieron. Hermanos, cuando llega el momento que se cierra la puerta, ya no hay caso. Hermanos, hoy estamos en un momento y en un tiempo donde la puerta de la salvación y del reino de los cielos aún está abierta. Y necesitamos predicar su palabra porque aún no se ha cerrado esa puerta. Predicar, evangelizar, hacer correr esa palabra de Dios. Porque cuando esa puerta se cierre, si es Dios el que la cierra y parece que ya se está cerrando, hermanos, ya no se va a poder abrir.
Hermanos amados, yo me acuerdo, y también quiero que ustedes lo consideren, ¿se acuerdan Esaú, el hermano de Jacob? Él había menospreciado su primogenitura, no recibió por ende la bendición de su papá, y dice que trató de recuperarla arrepentido y llorando amargamente, pero ya se le había cerrado la puerta. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés, hermanos, perdió la paciencia. Él era un líder, pero no representó en una ocasión bien a Dios. Y Dios le dijo, te cierro la puerta de la entrada a la tierra prometida. Y dice que Moisés le hablaba y le insistía hasta que el Señor en un momento le dice, no me hables más del tema, la puerta está cerrada. Hermano, qué tremendo cuando el Señor nos cierra la puerta. Ojalá que el Señor nos siga abriendo la puerta, como le abrió la puerta a esta iglesia, y que no nos cierre la puerta. Tenemos todavía tiempo de descubrir nuestros dones, de descubrir cuál es el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Y si ya estamos trabajando y sirviendo al Señor en su casa, que podamos ser diligentes, ayudados por el Señor, para que seamos aprobados y no se nos quite la oportunidad y la gracia, no solo de ser hijos de Dios, sino de trabajar para Dios. Amén, hermanos. A veces es tarde, que no sea tarde para nosotros. El Señor es paciente, pero su paciencia va a llegar a un límite. Amén, hermanos. No significa que la paciencia del Señor es limitada, pero Él ha establecido en su soberanía que hay tiempo también para el juicio y ese tiempo se acerca. Hermanos, volvamos ahí al capítulo 3 y vamos a leer lo relacionado al versículo 8 que se conecta con la llave de David y con el abrir y cerrar. Ahí el verso 8 dice, yo conozco tus obras. Hermanos amados de mi alma, el Señor conoce no solamente nuestras obras, sino que también Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Hermanos, tarde o temprano llegará el día cuando el Señor va a poner al descubierto no solamente nuestras obras, sino también las intenciones que nos impulsaban a hacer ciertas obras. Hermanos, yo quiero que leamos les voy a leer en Primera de Corintios un pasaje donde Pablo le insta a la iglesia, a los hermanos en Corinto, al capítulo 4, versículo 5. Miren lo que dice Pablo acerca de no juzgar las cosas antes de tiempo. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos amados, capaz hoy algunos son alabados por los hombres, pero son desaprobados por Dios. Y eso lo vamos a descubrir cuando el Señor venga. Hoy capaz algunos son desaprobados por los hombres, pero son aprobados por Dios. Cuando el Señor venga, Él va a descubrir aquello que está dentro y que nosotros a veces lo escondemos. Por eso, hermanos, qué importante es desnudarnos delante del Señor, abrir nuestro corazón delante del Señor, ser genuinos y auténticos y no esconder las cosas, no hacer teatro, porque cuando llegue el momento, hermanos, van a haber muchas sorpresas y lo que nosotros debemos buscar es la alabanza y la aprobación, no de los hombres, sino de Dios. Capaz hoy te están criticando, capaz hoy te están menospreciando, pero capaz el Señor te está aprobando. Y capaz hoy te están aplaudiendo, capaz hoy te están aprobando y capaz el Señor no está aprobando lo que estás haciendo. Por eso la palabra nos llama a examinar. Señor, examíname, oh Dios, dice el Salmo 139, a los últimos versículos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Debemos pedirle que examine, porque Él es el que conoce a fondo. Él es el que escudriña la mente, el corazón. Y como dice aquí en el original, y le dice a una de sus iglesias, los riñones, o sea, lo más profundo de nuestro ser, el Señor conoce. Y miren lo que le dice, volviendo al versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, miren lo que le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, por eso
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, esta iglesia no solamente no había recibido ningún reproche, sino que el Señor le abre una puerta. Y cuando el Señor le abre una puerta, esa es una señal de aprobación. Y hermanos, yo quiero mostrarles lo que significa cuando el Señor nos abre la puerta como iglesia. Y para eso vamos a leer lo que Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta al capítulo 16. Primera a los Corintios 16, desde el verso 7, para entender bien lo que significa que el Señor nos abra, nos ponga una puerta, pero abierta, que nadie puede cerrar. Pablo le dice a la iglesia, Primera de Corintios 16, 7, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Miren cómo hablaba Pablo, hermanos. Él decía siempre, si el Señor lo permite. Era un hombre que no hacía planes sin el Señor, sin considerar la soberanía de Dios. Si el Señor lo permite. 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Desde Éfeso Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, escribiendo desde Éfeso, que él se iba a quedar ahí por un tiempo. ¿Por qué? Porque se le había abierto una puerta grande y eficaz. Y vamos a ver esa puerta, hermanos. Si vamos a Hechos, quiero que leamos algunos versículos. Hechos, el capítulo es el 19. Hechos 19. Dice del ministerio de Pablo en Éfeso, desde el verso 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermano, esta es la puerta grande y eficaz que se le abrió a Pablo en Éfeso. Él estuvo por 2 años en una escuela de Tirano, hablando el reino de Dios, y dice que en toda Asia los judíos y los griegos oyeron la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta, hermanos, que la puerta abierta está conectada a la palabra, a la proclamación de la palabra, a la evangelización por medio de la palabra para el mundo que no conoce al Señor. Pablo, a través de ese ministerio, llenó de la palabra de Dios toda Asia. Y hermanos, acá no dice que se convirtieron, aunque sabemos que se convirtieron, dice que oyeron los griegos y los gentiles. Pero nosotros vemos las 7 iglesias en Asia y vemos otras iglesias en Asia, y muy probablemente estas iglesias nacieron por medio de esta puerta abierta, grande y eficaz, que se le había abierto a Pablo por parte del Señor. Hermano, cuando se nos abre la puerta, siempre van a haber adversarios, siempre va a haber oposición, porque el enemigo lo único que quiere es impedir que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios sea liberada y que la palabra de Dios sea predicada. Por eso te quiere cerrar la boca, por eso nos quiere encerrar en nuestras casas, por eso Él no quiere que se predique, que se reúna la iglesia, ni que se encienda el espíritu, porque de otra manera todos los creyentes estaríamos predicando el evangelio a toda criatura, como el Señor nos mandó. Miren lo que dice Pablo también en su segunda carta a Timoteo, al capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, al capítulo 2, desde el verso 8. Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo en esa instancia estaba preso, estaba encadenado, pero él dice, hermanos amados, que la palabra de Dios
no estaba presa, hermanos. No estaba presa. La palabra de Dios, aunque nosotros estemos encerrados y nos quieran mantener encerrados, la palabra de Dios no puede estar presa. La palabra tiene que ser predicada. La palabra tiene que ser proclamada siempre. Hay que abrir la boca, hermanos. No tengamos temor. Abrir la boca y hablar de Cristo, evangelizar constantemente, porque la gente se está muriendo y se están yendo al infierno aquellos que no tienen a Cristo. Siempre Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, al capítulo 3, la vez pasada leí al hermano Roberto este pasaje que me tocó mucho en una reunión. Pablo le pide a los hermanos en Tesalónica, al capítulo 3 de la segunda Tesalonicenses, dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Hermanos, cada vez que la palabra corre, cada vez que la palabra es glorificada, se levantan los adversarios, se levantan los hombres malos, se levanta el enemigo para hacernos callar, hacernos tener miedo, hacernos frenar, para que esa palabra no corra, porque es por medio de la palabra de Dios que viene el oír la palabra, viene la fe, y por la fe se produce, se efectúa la salvación de las almas. Amén. Entonces, hermanos, volvamos ahí al capítulo 3 y vemos ese aspecto de que el Señor aprueba a su iglesia en Filadelfia y le abre la puerta para que salgan a predicar el evangelio, para que salgan de su comodidad, para que salgan de las cuatro paredes, para que salgan de sus encierros y vayan y prediquen y salgamos de nuestra comodidad. Porque a veces no nos reunimos no solamente por prudencia y temor, sino también por comodidad. Hay que ser sinceros, hermano. Nos gusta la comodidad y nos acostumbramos a ese molde. Pero también hay otro aspecto del abrir la puerta, hermanos, que tiene que ver con el salir de la iglesia de algunos hermanos para ir a proponer lo que viven en la iglesia local. A esta iglesia el Señor le abre la puerta para que de ahí salgan algunos hermanos para la obra y puedan fundar otras iglesias viviendo y proponiendo lo que están viviendo en ese lugar, en esa localidad. Hermanos, para que podamos salir a la obra es necesario que haya una vida, un tiempo de la vida de iglesia que Dios aprueba. Entonces el Señor nos abre la puerta, no solo para que prediquemos el evangelio, sino para que salgamos a otro lugar y fundemos o comencemos una obra y llevemos lo que estamos experimentando en nuestra localidad. Así funcionaban los apóstoles. Los apóstoles salían de las iglesias porque ya habían vivido la vida de iglesia que Dios aprobaba. Y entonces Dios les abría la puerta para que vayan y funden otras iglesias. Hermanos, también le dice el Señor en el versículo 8, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos amados, no debemos olvidarnos que nosotros tenemos poca fuerza. No nos hagamos, hermanos, los Sansones. Nosotros tenemos poca fuerza, hermanos. Y también Sansón tenía poca fuerza. Sansón recibió la fuerza cuando el Espíritu vino sobre él. Y hoy nosotros tenemos el Espíritu del Señor no solo sobre nosotros, sino también en nosotros, habitando permanentemente. Y si nosotros reconocemos nuestra poca fuerza y nuestra debilidad, hermanos amados, y no nos centramos ni concentramos en nosotros, sino miramos al Dios que vive en nosotros, a ese espíritu de poder que ha hecho habitar en nosotros, entonces el poder de Dios se va a perfeccionar a través de nuestra poca fuerza. El Señor le dijo a Pablo, cuando Pablo le pidió ser sanado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es cuestión de hacernos los fuertes, sino de reconocer que tenemos poca fuerza, que somos débiles, pero que tenemos al vencedor, que tenemos un espíritu de poder, que tenemos un espíritu de valentía en nosotros, que es Cristo el que vence, que nos capacita, no confiando en nosotros, sino confiando en Él, invocando su nombre, siendo llenos de su espíritu para poder realizar aquellas obras que Él quiere que realicemos.
Hermanos amados, el Señor le dice a su iglesia en Filadelfia, has guardado mi palabra. Hermanos, no es solamente oír la palabra de Dios. La palabra guardar significa observar, poner en práctica, honrar. Estos hermanos en Filadelfia eran hermanos que no solamente leían el consejo de Dios, sino que obedecían, ponían en práctica lo que decía la palabra. No eran solamente oidores, sino también hacedores. Y los hermanos que empiezan a surgir en el 1800 entendieron que lo que estaban viviendo la iglesia en ese tiempo como protestantismo no era lo que Dios aprobaba, y empezó en Dublín empezó un movimiento de algunos hermanos en Irlanda donde salieron de las estructuras y empezaron a reunirse en las casas, empezaron a leer la palabra, empezaron a tener el gobierno de la iglesia como con los ancianos, como dice la palabra, empezaron a restablecer la cena del Señor, empezaron a observar cada enseñanza que los apóstoles dejaron en su palabra. Y este movimiento de la asamblea de los hermanos, hoy conocido como los hermanos libres, empezó a crecer, se extendió hasta Inglaterra y llegó a ciudades como Londres, llegó a ciudades como Plymouth, llegó a ciudades como Bristol, donde estos hermanos empezaron a crecer en número y se abrieron muchas casas y la iglesia empezó a restaurar aquello que se había perdido con relación a la vida de iglesia normal. Se habían restaurado algunas cosas con la reforma, pero eso de la vida de iglesia, hermanos, el Señor en su soberanía levantó a algunos hermanos, entre ellos estaba John Nestle Darby, estaba Newton, estaba Taylor, estaba George Mueller, y de entre esos también surge un hermano que llega al final de 1800, 1900, es un hermano chino que aprende la vida de iglesia en esta realidad, y es el hermano Watchman Nee. Y es un hermano que recibió mucha luz acerca del cuerpo de Cristo, de la vida de iglesia normal, de la obra del Señor. Y es un hermano que el Señor ha usado mucho para poder extender esa obra y restaurar. Yo creo que es como un hermano, uno de los referentes de esa época, uno de los ángeles como mensajeros que Dios utilizó de manera especial para poder restaurar la vida de iglesia normal. La vida de iglesia normal. Eso debía ser restaurado, y esta iglesia que es Filadelfia no solamente guardaba la palabra de Dios, porque el Señor le dijo a Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, porque Sardis se había también arrastrado hacia las denominaciones, la estructura, la diferencia entre el clero y los santos, y empezó a entrar en esa fase que el Señor no aprueba, y por ende se necesitaba también una reacción de estos hermanos, la asamblea de los hermanos. Y dice la palabra que ellos no negaban el nombre. Le dice el Señor, no has negado mi nombre. Hermano, debemos ser fieles al Señor, no negar el nombre del Señor, no avergonzarnos del Señor, mantenernos fieles e identificarnos con el Señor. En Romanos 10, la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso, cuando las personas aceptan al Señor, nosotros los llevamos a las aguas para que por medio de las aguas puedan testificar, identificarse y no negar el nombre del Señor, porque ahora ellos tienen un nombre, porque son cristianos, son hijos de Dios. Y también la iglesia, hermanos, en ese tiempo no renunció ni no negó recibir otro nombre. Hermano, la iglesia es del Señor. La iglesia no es luterana, la iglesia no es bautista, la iglesia no es evangélica, la iglesia no es protestante, la iglesia no es, dijimos ya, luterana, pentecostal, la iglesia no es hermanos libres, la iglesia es del Señor. Y la iglesia no debe recibir otro nombre sino el del Señor. Y si el Señor es el que tiene las llaves de su iglesia, entonces la iglesia debe recibir el nombre de su Señor. Pero ¿ustedes de qué iglesia son? Nosotros somos de la iglesia del Señor. Sí, ya sé, pero ¿de qué denominación? Nosotros no negamos el nombre del Señor. Y debemos tener el valor
de llamar a la iglesia como corresponde, que es el nombre del Señor, y no negar su nombre, amados hermanos. Si realmente el Señor es el que tiene las llaves y es el que está llevando adelante con autoridad los asuntos de su iglesia, Él va a abrir la puerta y Él va a aprobar a su iglesia. Pero ustedes ven, por ejemplo, hermanos, en la iglesia en la Odisea, que el Señor quedó afuera de la puerta. Y el Señor desde afuera golpea y llama a la puerta. ¿Qué significa? Que esa realidad de iglesia cayó de vuelta en dejar afuera al Señor de su casa. Amados hermanos, si guardamos la palabra de Dios y no negamos su nombre, estamos sujetándonos al que tiene la llave, al que tiene la autoridad. Y a Él debemos preguntarle cómo manejarnos en su casa, debemos volver a su palabra y no solamente leer las cartas, sino hacer lo que el Señor indicó en su palabra, sustentados por el Espíritu. Y aunque seamos raros, porque hoy en día el que hace la palabra y el que guarda la palabra se volvió raro. Porque hoy, hermanos, la normalidad que Dios dejó en su palabra es raro para la realidad de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está completamente lejana del modelo que Dios ha establecido, y el modelo es la iglesia en Filadelfia. Versículo 9, el Señor le dice: de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Hermanos amados, desde el comienzo, lastimosamente, el Señor tuvo oposición de los suyos, los judíos, su pueblo. El Señor le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina hace con sus polluelos? Pero tú no quisiste. Y los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, la mayor oposición que recibían era de parte de los judíos. Entonces, esas sinagogas, que en realidad debían ser destinadas para el culto a Dios, se volvieron lugares como una cueva de demonios, donde organizaban por mano de Satanás la persecución al Señor y a sus seguidores. Pero el Señor, ¿qué le dice? De la sinagoga de Satanás te daré algunos. Ustedes saben, hermanos, que Pablo perseguía a la iglesia, y él era fariseo, era hebreo, y él era muy celoso y aventajaba a los jóvenes en el judaísmo. Pero el Señor se lo dio a la iglesia. De la sinagoga de Satanás te daré algunos. Después vemos a Nicodemo, que estaba también como entre los fariseos, en la secta de los fariseos, que al fin y al cabo entendemos por la palabra que se convierte. También vemos en la ciudad de Corinto a Crispo, un alto dignatario de la sinagoga, que se convierte con toda su familia. O sea, hoy en día cada vez más judíos que odiaban al Señor Jesús y a sus seguidores se están convirtiendo. Gracias al Señor. Pero hay algunos que resisten, hay algunos que rechazan, hay algunos que todavía se creen superiores a los gentiles, a la iglesia de Dios, y dicen ser judíos, pero no lo son, porque el verdadero judío para el consejo bíblico es aquel que tiene la circuncisión de corazón, no de carne. Es aquel que tiene la misma fe de Abraham, que Abraham creyó a Dios y creyó la promesa de Dios, que era su descendencia, y la descendencia era Cristo. Y todos los que tienen la misma fe, tanto judíos como griegos, son la verdadera Israel de Dios. Hermanos, hoy ya no hay judíos, hoy ya no hay griegos, hoy está la iglesia. Y la iglesia está compuesta por todos aquellos que han creído en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo. Pero todavía hoy hay algunos que atacan a la iglesia, inclusive hay algunos que quieren judaizar a la iglesia, quieren perturbar a la iglesia, enseñando doctrinas que son sombras y que ya cumplieron su tiempo, porque la realidad es Cristo. Nosotros guardamos el sábado todos los días porque Cristo es nuestro reposo. Nosotros festejamos las fiestas judías porque en Cristo las fiestas son perpetuas. Cristo es nuestra Pascua.
Entonces, el fin de la ley, el propósito de la ley era Cristo, pero hay algunos que todavía siguen bajo la ley y quieren perturbar y se creen mejor. Y el Señor dice, haré que algunos de ellos vengan, se postren y reconozcan que yo te he amado a los gentiles. Eso va a pasar, hermano. No para que adoren a los gentiles, sino para que se humillen y reconozcan que el Señor también amó a los gentiles y a su iglesia. Y el Señor todavía ama a su pueblo y lo va a restaurar y ya va a llegar el tiempo donde su pueblo se va a convertir. Pero aquellos que rehúsan van a tener que reconocer a Jesús como el Mesías. Hermano, la palabra de Dios dice que va a llegar el día donde toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Jesús. Y entre esos también van a estar los de la sinagoga de Satanás. Verso 10, hermanos. Miren lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Hermanos, este versículo es una promesa. Hermanos, vamos a aclarar 2 o 3 cositas de este versículo. Este versículo es una promesa que el Señor le hace, pero que incluye una condición. El Señor le promete a su iglesia en Filadelfia que la iba a guardar no solamente de la prueba, sino también de la hora de la prueba, porque ellos habían sido fieles. Entonces, para poder experimentar, hermanos amados, el ser guardados no solo de la prueba, porque nosotros podemos ser protegidos por el Señor en medio de la prueba. Pero este pasaje no dice solamente que vamos a ser guardados de la prueba. Dice de la hora, dando a entender que hay un momento. Y esa hora de prueba que se viene es, yo creo, hermanos, categóricamente, es la gran tribulación, el tiempo de gran angustia. Son los últimos 3 años y medio de los últimos 7 años, la última semana de Daniel. En esa mitad se va a manifestar el anticristo. En esa mitad, en ese preciso momento, el anticristo va a querer ser adorado y va a obligar a todos que lo adoren, va a obligar a todos a que se pongan la marca. Y esa es la hora de prueba, donde Dios mismo va a mandar juicios terribles a todos los moradores de la tierra. Y el Señor le promete a estos hermanos que los iba a guardar de la hora. O sea, probablemente, si uno es muy fiel al Señor, si uno camina en santidad, si uno hace lo que el Señor aprueba, uno no va a estar presente en este tiempo. Uno va a ser quitado de la hora de la prueba. Y debemos ser honestos, hermanos, en este sentido. Porque aquí dice, te guardaré de la hora de la prueba. Pero hay una condición. Si nosotros no guardamos su palabra, si nosotros no somos fieles al Señor, si nosotros negamos su nombre, si nosotros no perseveramos, y entonces, hermanos, esta no va a ser un cumplimiento para nosotros. Amén. Pero esta es una promesa. Ahora, hermanos amados, yo les voy a explicar por qué yo creo que aquí el Señor no está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, no es un premio, no es una recompensa. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que está descrito muy claramente en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, donde Pablo dice que todos los santos van a participar del arrebatamiento. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedaron vivos serán transformados y juntos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. O sea, para participar, atiéndanme bien, hermano, no quiero ser confundido. Para participar del arrebatamiento, para ser parte del arrebatamiento, es necesario simplemente o solamente, no simplemente, que vos seas hijo de Dios. Si vos sos un hijo de Dios, si vos sos un santo, si vos has nacido de lo alto, vas a participar del arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento no es un premio para algunos, pero acá el Señor está
diciendo, como has sido fiel a mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba. O sea, es un premio, es una recompensa. Amén, hermanos. Por eso yo creo que no está hablando del arrebatamiento, sino que está hablando de otro aspecto que un hermano que yo aprecio mucho, que él dio su comentario, nos enseña y les voy a mostrar. Cómo el Señor nos puede premiar para no estar en ese tiempo de prueba. Hermanos, el arrebatamiento, toda la iglesia va a participar. Y después del arrebatamiento está el tribunal de Cristo, donde el Señor va a recompensar a algunos y a otros va a quitar la corona. ¿Se está entendiendo? Entonces, por eso yo creo que este pasaje no está hablando del arrebatamiento. Vamos a Apocalipsis 14, desde el verso 9. Dice así: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, en este capítulo estamos en plena gran tribulación, porque se está hablando de la marca de la bestia, se está hablando de la adoración al anticristo. Hermanos, la marca de la bestia no va a venir sin la adoración al anticristo. Cada vez que la marca de la bestia es nombrada en la Biblia, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y en el capítulo 20 de Apocalipsis, siempre está asociada a la adoración al anticristo. O sea, los que adoran al anticristo y reciben la marca, ellos van a ser atormentados. Y en ese contexto acabamos de leer, la palabra de Dios dice: aquí está la perseverancia de los santos. No dice de los judíos, dice de los santos. Tampoco dice de los que se convirtieron después y se quedaron atrás. No, dice de los santos. Y el Señor dice en su palabra: bienaventurados de aquí en adelante. Ese de aquí en adelante es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Felices los que mueren en el Señor, hermanos, porque esa muerte hace que los creyentes vayan a descansar con el Señor y sean guardados de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Vamos a leer un ratito en el capítulo 9. Vamos a ver, hermanos, lo que va a suceder a los moradores de la tierra en la quinta trompeta. Dice que van a ser picados, inyectados por estos demonios que tienen formas diferentes y van a ser atormentados por 5 meses. Terrible. Y mira acá lo que dice en el versículo 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermanos amados, en ese tiempo de tormento y de plagas y de prueba para los moradores de la tierra que no tienen al Señor, ellos buscarán la muerte y no la hallarán. O sea, amados hermanos, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque descansan con el Señor. No debemos ver a la muerte como una maldición. A veces tenemos demasiado miedo, hermanos. La muerte es una ganancia hoy. Si yo me muero, feliz del hermano Tomás, porque se va al cielo a descansar y sus obras siguen con él. Pobre de ustedes si se quedan. Hermanos amados, el apóstol Pablo en Filipenses decía: para mí el vivir es Cristo. Vamos a leer, hermano, un ratito. Quiero leer con ustedes Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hermanos amados, si para nosotros el vivir es Cristo, la muerte es una ganancia, es un premio. Hermanos, no le tengan temor a la muerte, no le tengamos temor a la muerte, porque la muerte para los que viven a Cristo es un premio, es una ganancia. Dice ahí en el verso 22, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, para Pablo dice que él tenía deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, es muchísimo mejor partir y estar con el Señor. Pero si el Señor nos deja aquí en la tierra todavía con vida, debemos usar nuestras vidas para su obra. Debemos usar nuestras vidas para la extensión de su reino. Pero hermanos, si yo pudiese elegir hoy entre seguir viviendo y morir, si para mí el vivir es Cristo, yo elijo la muerte porque ya me voy con el Señor. Porque la muerte no es una maldición, es una bendición para el creyente, sobre todo en estos tiempos. No tengamos temor de este virus. No tengamos temor de lo que pueda sucedernos. Hermanos amados, aunque hay miedo y hay prudencia y debemos ser diligentes, yo tengo hijos pequeños, pero no debemos dejar que el miedo nos cautive, nos bloquee. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué va a suceder si uno de nosotros se llega a infectar y se muere? ¿Qué va a suceder? Vamos a decir, pobre el que se muere. Bienaventurado, se va a estar con el Señor. Pobre de nosotros que estamos todavía acá, hermanos. Hermanos, el morir en el Señor, sobre todo en estos tiempos, es un premio, es una recompensa para que seamos guardados de la hora de la prueba. Amén, hermanos. Apocalipsis 3:10, entonces el Señor promete que Él va a guardar a aquellos fieles, concediéndoles la gracia probablemente de que ya no estén en ese tiempo, llevándoselos antes a su presencia. Y muchos duermen y van con el Señor, van a dormir una siesta y se duermen y ya no se despiertan y ya están con el Señor. Y nosotros vamos a llorar, pero no vamos a decir, pobre el hermano se murió. ¿Cómo que pobre el hermano se murió? Hermanos amados, debemos cambiar nuestro chip y no ver la muerte como una maldición o como una cosa negativa. La muerte nos da el pasaje a ver al Señor y eso es muchísimo mejor. No significa que nosotros vamos a desear morir, no, ni buscar la muerte. Nosotros vamos a buscar hacer las cosas para el Señor, pero sin temor. Sin temor, no tengamos miedo, hermanos. Y si tenemos miedo, oremos y busquemos la llenura del Señor y el valor del Señor para hacer su obra y para concentrarnos en lo eterno. Vengo pronto, dice el verso 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos amados, hay una corona para cada uno de nosotros, preparada por el Señor. Y el Señor dice, vengo pronto, repentinamente, de sorpresa, su venida va a ser inminente. Debemos estar velando. Si no velamos esa corona, así como le sucedió a Sebna, que el Señor le quitó esa llave y se la dio a Eliakim, hermanos, si no velamos y nos sorprende la venida del Señor, entonces esa corona que era para mí va a ser para otro. Hermanos amados, que no perdamos esa corona. El Señor quiere darnos esa corona, quiere premiarnos, quiere reconocernos. Y Él nos pide que como iglesia retengamos lo que tenemos hasta que Él venga, como se lo dice a la iglesia en Tiatira. Pero lo que tenéis, versículo 25 del capítulo 2, retenedlo hasta que yo venga. Y acá Filadelfia le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén, hermanos. Esta iglesia ya tenía corona. Hermano, es interesante ver que entre todos los personajes e iglesias de la Biblia, solamente dos tienen asegurada su corona. Pablo, el único que dice, me espera la corona.
Hermanos, si queremos aprender a cómo conducirnos en la obra, debemos seguir el ejemplo de Pablo, que él sabía que había conservado la fe, había vencido, había acabado la carrera y le esperaba su corona. Y de todas las iglesias, de las 7, el Señor le nombra a Filadelfia, que tiene ya una corona, pero le pide que retenga lo que tiene hasta que Él venga. Amén, hermanos. El Señor nos llama a ser perseverantes, a no acomodarnos, a no aflojar, a no desmayar, a no decaer, a insistir y a perseverar en esta senda de la iglesia de Filadelfia, donde guardamos su palabra, no negamos su nombre. El Señor nos abre una puerta para hablar la palabra de Dios, que la palabra corra y sea glorificada. Y si el Señor llama a algunos a la obra, salgamos a proponer aquello que estamos viviendo hoy en la vida de iglesia en este tiempo. 12 dice al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos amados, esta promesa del Señor es para aquellos que vencen. Dice que serán como columnas en el templo de mi Dios, dice Jesús. Hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, después de 14 años, tiene que ir a hablar con 3 personas que estaban en Jerusalén, hay un apelativo a estas 3 personas. Vamos a verlo un ratito, hermanos, ya terminamos. Gálatas, capítulo 2. Miren lo que hace Pablo. Verso 9 en adelante. Él va a Jerusalén, sube a Jerusalén por una revelación, y él va a presentar en privado el evangelio que él predicaba a estos apóstoles que estaban en Jerusalén. Miren lo que dice en el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Jacobo, Pedro y Juan, que eran los 3 más íntimos del Señor, en la iglesia de aquella época, en la iglesia en Jerusalén, ellos eran considerados columnas. Hermanos amados, no es lo mismo ser una ventana que una columna. Si la ventana del templo se rompe, el templo no se destruye. Si el picaporte de la puerta se rompe, igual no se destruye y uno puede, claro, no va. Necesitamos la ventana también. Todos somos útiles. Pero la columna, hermanos, la columna es una posición de privilegio, es fundamental. La columna sostiene, la columna, así como Pablo le dice a la iglesia, a Timoteo de la iglesia, y se lo dice, lo anoté por ahí, le dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia de Dios es columna y defensa de la verdad. Hermanos amados, si deseamos ser aprobados por el Señor y si buscamos guardar su palabra en este tiempo y ser fieles, no solamente vamos a estar en el templo de Dios, dice, sino que vamos a ser como esas columnas que hoy todavía están en pie en la ciudad de Filadelfia, que hoy, como les dije, se llama La Sejir. Esa columna permaneció y no fue destruida más allá de todas las devastaciones y terremotos. Hay esas columnas grandes. Me gustaría que vayan a verlo después. Así van a tener esa posición aquellos que venzan. Van a tener el nombre de Dios porque son pertenencia de Dios. Van a tener el nombre de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. La entrada garantizada a esa ciudad. Acuérdense que cuando termina el milenio, viene el juicio del trono blanco y vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Hermano, la nueva tierra va a estar poblada por personas que se conviertan en el milenio. Y son los reyes de la nueva tierra que no van a vivir en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la que desciende del cielo y ese lugar, esa ciudad, es para aquellos que están inscritos como iglesia, que tienen un lugar privilegiado como iglesia. Y dice que los reyes de esa tierra van a ir a llevar la gloria de las naciones a la ciudad. Van a poder entrar, pero no van a vivir en esa ciudad. Y acá dice al que vence le promete escribir el nombre de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¡Aleluya! No vamos a salir nunca de ahí.
la eternidad. Hermanos, esta vida que estamos viviendo es tan corta. Hermanos amados, cuántas promesas el Señor nos da para que podamos proyectarnos hacia la eternidad y dejarnos, hermanos, de a veces perder tiempo en cosas que no tienen un efecto eterno. Que volvamos a ocuparnos y a ocuparnos primeramente del reino de Dios, de la edificación de su casa, de salvar almas. Hermanos amados, capaz no lo debemos hacer, no lo debemos hacer buscando la recompensa, debemos hacerlo por amor, pero sí enseñamos las promesas y la recompensa porque el Señor nos dice, y esto nos motiva, nos incentiva. El Señor es un Dios justo y amoroso y rico de misericordia y Él va a premiar la obra de cada uno. Así que hermano y hermana, levántate en este tiempo y seamos Filadelfia en cada ciudad, en cada localidad. Prediquemos la palabra de Dios y vamos a recibir esa aprobación de parte de Dios. Dice también que va a recibir el nombre nuevo del Señor. Cuando el Señor Jesús venga, Él va a tener un nombre nuevo que solamente Él conoce. Eso dice en Apocalipsis 19. O sea, vamos a conocer a Jesús como nunca antes lo hemos conocido. Lo vamos a conocer en su máxima expresión de gloria. Y vamos a tener toda la eternidad para conocer a Jesús y vivir en Jesús. Y vivir eternamente en un estado, hermanos, de gozo y de, ay, 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 lo que se viene, hermanos. Que podamos empezar hoy a vivir esto aquí en la tierra. Que dejemos de sufrir un pequeño infierno aquí en la tierra, hermanos. Eso lo podemos hacer si por fe nos levantamos, confiamos en el Señor, nos olvidamos de todo lo que es el mundo y nosotros y nos proyectamos hacia lo eterno, viviendo en este mundo, salvando a este mundo, proclamando y edificando la iglesia en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos amados, que el Señor realmente nos enseñe por medio de este mensaje a que podamos vivir una vida de iglesia aprobada por Él. Para eso debemos esforzarnos en la gracia, para guardar su palabra, para no negar su nombre y para aprovechar aquella puerta abierta que el Señor nos abre. Mañana nosotros tenemos la posibilidad de de aprovechar esa puerta abierta. En una reunión el Señor nos habló y nos dijo, no están evangelizando, no están haciendo lo que les mandé, ahora les abro una puerta para que puedan proclamar y que la palabra corra y las personas escuchen y oigan el evangelio para que se salven. Y entonces, amados hermanos, podemos hasta esperar ser guardados de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y si estamos en medio de esa situación, también hay promesas para los que se mantienen fieles al Señor. Confiemos en Él, descansemos en Él y vivamos para Él. Una iglesia cristocéntrica. Amado Dios, en esta noche te agradecemos porque tú nos has recordado, Señor, qué es lo que apruebas en tus iglesias, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que le has enviado, Señor, por medio de este ángel a tu iglesia en Filadelfia. Gracias, Señor, porque la base sobre la cual debe ser edificada la aprobación de tus iglesias es el amor fraternal. Señor, enséñanos a crecer en el amor entre nosotros, a cuidarnos unos a otros, sobre todo en estos tiempos. Pero también ayúdanos, Señor, a poder descubrir aquellos dones que nos has dado para servirte, Señor, y poder también como iglesia y como cuerpo guardar tu palabra. Ser fieles a tu nombre, no negar tu nombre, Señor. Estar preparados, velando, Señor, caminando en santidad, caminando en esta realidad, Señor. Señor, límpianos cada día. Ayúdanos a vivir una vida de confesión delante de ti, de arrepentimiento delante de ti. Y perdónanos, Señor, porque a veces hemos perdido mucho tiempo en cosas y en actividades que no tienen relación con tus asuntos y con la eternidad. Señor, perdónanos también porque a veces hemos tenido un concepto distinto de la muerte. Señor, gracias porque tú nos prometes que con la muerte no termina todo. Señor, la muerte es un momento donde vamos a dormir y en ese momento, Señor, ya estaremos en tu santa presencia reposando, Señor.
Y tú nos prometiste en tu palabra que despertaremos cuando regreses para estar contigo con cuerpos glorificados siempre, Señor, y nunca más separarnos de ti. Gracias, Señor, porque si vivimos tu vida, la muerte para nosotros es ganancia. Señor, líbranos de todo temor. Ayúdanos a ser diligentes en este tiempo, pero a no vivir en el temor, Señor. Y aunque somos de poca fuerza y frágiles, reconocemos nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a no centrarnos en nosotros, sino en tu poder, en tu gracia, en tu autoridad, en tu cuidado, Señor. Y a confiar, Señor, que tú eres un Dios que cuidas de nosotros. Eres el Todopoderoso y eres el que está llevando adelante, Señor, sus planes. Señor, nada y nadie va a impedir que tus planes se cumplan. Tú eres el Dios soberano. Nosotros confiamos en ti, descansamos en ti y te pedimos que nos fortifiques. Señor, fortalece nuestro hombre interior por tu espíritu, para que seamos vivificados, avivados por tu espíritu en este tiempo y que seamos colaboradores tuyos, Señor, para ser aquel candelero que tú quieres que seamos en este tiempo. Que proclamemos tu palabra con poder y que podamos vivir aquella vida de iglesia que tú apruebas, porque tú eres digno. Tú eres aquel que tienes las llaves de David, la autoridad. Tú abres y nadie cierra. Tú cierras y nadie abre. Señor, abre las puertas de nuestras casas, Señor, y para que nunca nadie más las cierre. En el nombre de Jesús, Señor, y guárdanos de todo mal. Protégenos, Señor. Señor, queremos ser como aquellos polluelos que nos acobijamos bajo la sombra de tus alas, Señor, y descansamos en ti. Señor, no nos creemos más que nadie, pero sabemos en quién hemos creído, en el Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, aquel que cuida y ama a su iglesia. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor. Resistimos y rechazamos, Señor, toda obra del mal. Y gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén.